Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les presento el tema de la mítica colección de arte de Pablo Escobar Gaviria como parte del proyecto Pablo Escobar. Les está hablando Juan Fernando Uribe Arcila y pueden encontrar más datos en la página www.proyectopabloescobar.com, en el libro de Amazon llamado Proyecto Pablo Escobar y la dirección electrónica que ven en la página. La colección de arte de la familia Escobar Henao es un tema apasionante del que se conocen pocos detalles certeros. Quien realmente estaba interesada en conseguir obras de la mejor calidad era Victoria Eugenia Henao Vallejo, la esposa, y Escobar Gaviria, poco conocedor y nada aficionado, solamente ponía sus millones, a veces sin darse cuenta del destino final. Ciertas publicaciones hablan del lavado de dólares que hacía Escobar con obras de arte costosas, una aseveración con poco fundamento en alguien que prefería atesorar su dinero en caletes. Lo cierto es que entre la clandestinidad, las huidas apresuradas, los ataques de los carteles rivales y la persecución final de los pepes, se arruinaron infinidad de obras. Realmente es claro que ante el flujo de caja descomunal de los narcotraficantes, muchas de estas obras eran falsificaciones a veces desvergonzadas. Escobar siempre estuvo atento a las compras de su esposa, puesto que está documentado como el 12 de julio del 84 ocurrió la muerte del galerista de arte Maurín José Ramírez a manos de alias El Chombo, un sicario enviado por Escobar quien lo acusaba de haberle vendido a Victoria 4 valiosos jarrones de la dinastía china Chen Sung, que resultaron ser falsos, simple artesanía de Ráquira. En la foto pueden verse unos jarrones semejantes a los falsificados para la familia Escobar y que desencadenaron el asesinato del vendedor de arte. Eugenio no tuvo ninguna formación especial en el tema artístico, más bien apeló a las buenas relaciones y a su intuición para ir conformando una colección destacada de obras. Tan confiada llegó a estar en sus conocimientos que le propuso a su esposo que uno de los varios programas sociales con la etiqueta Medellín sin tugurios, que buscaba recaudar fondos para su barrio y darle buena imagen a Escobar, fuera una gran subasta de arte llamada Pincel de Estrellas, que fue ampliamente difundida por la prensa nacional, en la que artistas reconocidos subastaron costosas obras de arte para apoyar la causa político-social de Escobar, algo exótico para la época del evento. Este es un aviso original de la subasta Pincel de Estrellas en la revista Cromos de mayo del 83, puesto que esta subasta se convirtió en un triunfo fulgurante de Victoria al lograr recoger con creces los fondos para los tugurios y además citar a la Academia Innata de la Sociedad Nacional para darle alto vuelo a las campañas de Escobar. Por eso invitaron a los galeristas bogotanos a Zenés Velázquez y Alonso Garcés, dueños de la galería Garcés Velázquez, como avales de la subasta, y a personalidades como Gustavo Álvarez Gardiazabal, columnista de la revista Cromos, Amparo Grisales, actriz de televisión, Hernán Castellón Restrepo, Otto Greifisten y José Fernández Gómez, presentadores. A la postre ninguno de ellos asistió. Un buen porcentaje del arte colombiano estuvo representado en este evento con sus obras: Olga Amaral, Débora Arango, Salvador Arango, Rodrigo Arenas Betancourt, Fernando Botero, Luis Caballero, Francisco Antonio Cano, Telle Cuellar, Arcadio González, Enrique Grau, Osvaldo Guayasamín, Camilo Izaza, Longar, Mansur, Morales, Negret, Obregón, Saturnino Ramírez, Marco Tomé Mejía y muchísimos más. De los pintores extranjeros, la obra más importante fue Mujeres con cabeza de rosas, encontrando en la playa los despojos de un piano, autor Salvador Dalí, que vemos en la fotografía, y otras como una de Pablo Picasso, un óleo de José María Tamburini y uno del pintor francés Paul Charles Jocquerin Moreau. Los martillos de la subasta fueron John Canwell y Humberto Olarte Chavarrí. La logística fue de la empresa Arango Arquitectura y Diseño de Interiores. Según Victoria, se subastaron obras por $500,000 de la época. En las fotos puede verse Escobar hablando a los asistentes en el Hotel Intercontinental de Medellín al lado de una soberbia escultura de Pedrito Botero a caballo. Además se observan otras obras del catálogo, en especial la del
francés Paul Choquin-Moreau. De hecho, varias de esas obras fueron compradas por Escobar para su esposa. Una información de prensa decía que una de ellas le fue adjudicada por la desproporcionada cifra de 10 millones de pesos, es decir, $125.000 al cambio de la época. También puede verse a Pablo Escobar sentada en una de las mesas del Salón Antioquia del Hotel Intercontinental con su esposa Victoria Eugenia Henao y sus espaldas algunas de las obras de la subasta Pincel de Estrellas. Francisco Antonio Cano Cardona. Uno de los pintores preferidos de Escobar y su esposa fue el clásico maestro antioqueño Francisco Antonio Cano. No es posible saber si su interés era en la obra en general del autor o específicamente en su pintura más conocida llamada Horizontes, que intentó comprarle a las hermanas del presidente Carlos Eugenio Restrepo, que la heredaron de su hermano presidente de la República, quien a su vez la recibió directamente del maestro Cano en agradecimiento por algún nombramiento en un puesto oficial en Bogotá. Otras obras de Cano que la familia Escobar Henao tuvo en su poder estuvieron en el edificio Mónaco, una versión del paso del Ejército Libertador por el páramo de Pisma, y en un sitial de honor el titulado Violín, un homenaje a la Orquesta Sinfónica en óleo comprado directamente a la familia Echavarría, según Victoria Eugenia detalla en uno de sus libros. En alguna foto puede verse una sala del edificio Mónaco con la colección de precolombinos y al fondo un Bolívar de Francisco Antonio Cano que no se distingue muy bien por la calidad de la foto. Maestro Rodrigo Arenas Betancourt y el edificio Mónaco. Como buenos millonarios, Escobar y Victoria Eugenia ya habían tenido varias viviendas lujosas. En el año 1986 terminaron la construcción de un suntuoso edificio dedicado por entero a la familia, el célebre edificio Mónaco en el barrio El Poblado, sector de Santa María de los Ángeles. La constructora fue la empresa Londoño Baida. El edificio fue, además de su vivienda principal, una auténtica pinacoteca de la que apenas quedan registros. La fachada del edificio Mónaco era de mármol blanco y está dominada por un metal de bronce del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, que tuvo varios nombres: el oficial La Familia y otros por confusión o por obras previas del maestro como Canto a la Vida y La Nueva Vida. La maqueta original nació en 1976, pero solo comenzó a fundirse en 1986, con la idea de engalanar el Parque de Fredonia, el lugar de nacimiento de Arenas Betancourt, financiada en ese entonces por Jaime Willes Cardona, célebre narcotraficante de ese municipio, quien exigió algo absurdo: que le escrituraran a perpetuidad el pedazo de parque donde estaría la escultura. Luego del Acuerdo Municipal 32 de 1982, conocido como Impuesto al Arte, en el que era obligatorio que toda construcción nueva de Medellín tuviera una obra de arte en la fachada, esta escultura fue la escogida por los dueños de Mónaco para adornar su edificio. En el taller del maestro aparecieron primero los representantes de la constructora Costa Azul y luego Victoria Eugenia en persona para negociar con el artista, que la cedió en $310.000. La escultura sobrevivió al ulterior bombazo de Mónaco sin un rasguño y a los varios años de abandono del edificio. Cuando se sucedieron los tumultuosos acontecimientos que terminaron con el cartel de Medellín, desapareció de la fachada en 2017, aunque circulan fotos mostrándola en poder de la Policía Nacional de Colombia, y cada vez existen más movimientos como Narcolab que existen darle una exposición pública, posiblemente para el Museo de Antioquia. La obra en este momento está embalada, perdida, posiblemente en alguna de las instalaciones de la Policía Nacional, y todos clamamos por su exposición pública. Es una foto muy interesante del proyecto original de la escultura, cuando iba destinada al Parque de Fredonia en la Casa Taller de Caldas, propiedad de la familia del maestro Arenas, y también un detalle de la obra con el bebé original del modelo y la cabeza en la misma casa taller, propiedad de la familia del maestro. La historia del edificio Omni. En un momento fueron tantas las obras de arte que Victoria Eugenia decidió tener un sitio alterno en Mónaco, usando un apartamento en el último piso del edificio Omni en plena calle 10 del barrio El Poblado, que también atiborró de obras de arte, convirtiéndolo en su museo secundario. Con la obra de Salvador Arango,
hombre con cohete en la fachada. El edificio sería luego atacado por una de las bombas del grupo denominado Perseguido por Pablo Escobar Pépez, pese a lo cual hoy sobrevive igual que la escultura. Obras compradas a la familia Echavarría. En otra sala del Mónaco estaba la maqueta original con la que se realizó la figura ecuestre de Simón Bolívar que adorna hoy el parque del mismo nombre en el centro de Medellín, fundida por el escultor italiano Eugenio Macagnani en un diseño de Giovanni Arderlini, discípulo a su vez del gran maestro Pietro Tenerani. La iniciativa de tener una escultura en el parque fue de Pablo Echavarría para conmemorar el centenario de la batalla de Boyacá, quien personalmente le compró la maqueta a María Arderlini, hija del escultor ya fallecido. Escobar también exhibía en Mónaco la medalla de Simón Bolívar luego de triunfar en Boyacá, otorgada en septiembre de 1819, que hoy se llama Orden de Boyacá. Ambos objetos fueron comprados a la familia Echavarría. Por el escritor Auguste Rodin. En un rincón de la sala del edificio Mónaco estaba una de las versiones de la escultura de los amantes, también conocida como la Éternelle Printemps o la Eterna Primavera, o El beso de Auguste Rodin. La escultura de 1884 representa la historia de amor apasionado del artista con la escultura francesa Camille Claudet y fue uno de los mayores orgullos de la colección de Victoria Eugenia, y su estado actual es desconocido. Y vemos otra visión de la escultura en una sala del Mónaco y una versión de La mujer enmecedora de Darío Morales. Y del maestro francés está reseñada también al menos otra obra que se llamaba La Edad del Bronce. Darío Morales López. La colección del edificio Mónaco tenía varias obras de Darío Morales. Está reseñada La mujer enmecedora en escultura y en pintura, Mujer en bañera en óleo y bronce, Pintor con modelos, Mujer enmecedora, Mujer en bañera, torso masculino. Dicen que Morales lloró cuando supo quién tenía varias de sus obras preferidas destruidas con la bomba del edificio Mónaco. Salas del edificio Mónaco. Las habitaciones del edificio Mónaco estaban en el último piso, pero había salas de todos los tamaños distribuidas en el local. En fotos de la época se observan muebles enchapados con tapices de piel de oso y cebra, una colección de figuras precolombinas, costosos adornos de coral y una pinacoteca con obras de maestros colombianos ya mencionados como Morales, Grau, Obregón y Dora Ramírez, además de varios cuadros de autor desconocido. Aquí se observa la habitación principal con Victoria Eugenia y con un cuadro de autor desconocido, y en otra sala vemos a Juan Pablo Escobar posando también con un cuadro de autor desconocido. En diferentes fotografías se observan jarrones Murano de la marca Barbini, que eran los preferidos de Victoria Eugenia. Hay diferentes visiones de los muranos de Barbini en las diferentes salas del edificio Mónaco. Una vajilla en plata de la marca Georg Jensen con el monograma EH en tantas piezas que los vendedores comentaron que era un pedido inusual, aún para ellos que confeccionaban para las casas reales de Europa, y finalmente en algún rincón los famosos jarrones falsos de la dinastía Chenzhou. En otra foto vemos diferentes vajillas con los monogramas EH. Se observa un tapiz de Olga Amaral como el que estuvo en Mónaco. Finalmente una foto del Mónaco en ruinas tomada del vestíbulo de la sala principal en el séptimo piso, mostrando las escaleras que conducían a las habitaciones y un fantástico piano de cola arruinado que alguna vez lució esta sala. Obras de Fernando Botero Angulo. Entre las obras que te conocen del maestro Botero en Poder de los Escobar Henao
Están una mesa bodegón representando una mesita de café, varios perros caniche toy, al menos dos óleos, y otros 10 sin detalles, y dos afiches con dedicatoria a Victoria Eugenia, conseguidos en una exposición en la Galería Quintana de Bogotá, episodio que ella narra en su libro Mi vida y mi cárcel. De la principal obra que se subastó en pincel de estrellas, que era la escultura original de Pedrito Botero a caballo en resina epoxi y comprada por Escobar en esa subasta, nunca se tuvo información adicional. Ramón Vázquez Arroyave, del maestro de Ituango Ramón, quien pintó cuadros a diestra y siniestra al final de su carrera, tenían en la habitación de Manuela un mural con unos ángeles de la guardia, muy estropeado con la ruina progresiva de Mónaco. Posiblemente había más obras del maestro, pero no se conocen datos. Aquí el mural, custodiado por soldados, y el mural el día de la explosión en Mónaco, sin daños aparentes, pero muchos sí en el mobiliario a su alrededor. La obra más famosa de la colección fue un cuadro de Salvador Dalí que tiene su propia historia. Cuando en 1944 el empresario de Broadway Billy Rose compró el Teatro Ziegfeld en la Sexta Avenida de Nueva York, ahora convertido en un estudio de televisión de la NBC, lo convirtió en el epicentro del espectáculo neoyorquino. Allí se presentaron obras como Los caballeros las prefieren rubias o Antonio y Cleopatra. Rose, que vivía en el piso de arriba del Ziegfeld, contactó a Dalí para que pintara 7 obras para el vestíbulo del teatro, en su función inaugural con la revista musical llamada Las 7 Artes Vivas o Animadas de Rose. Dalí creó pinturas en blanco y negro que reflejaban su visión de las bellas artes y posteriormente fueron expuestas en el vestíbulo del teatro, trabajando en el encargo entre noviembre y diciembre de 1944. En esa primera serie incluyeron cine, teatro, radio, conciertos, ballet, ópera y el llamado Boogie Woogie. Esa pintura era la interpretación daliniana del frenesí de la danza moderna. En la pintura original se podían ver a figuras retorcidas inmersas en lo que se asemejaba una lucha, más que una celebración. Parecía moverse dentro de un largo corredor o túnel, con una tuba en llamas al final de este. El conjunto original de pinturas de Dalí, llamado Las 7 Artes Vivas, fue sacado del teatro y llevado a la nueva mansión de Rose en Mount Kisco, un suburbio de Nueva York, pero las obras se destruyeron en un incendio accidental que redujo a la casa a cenizas en 1956. Cuando Dalí supo que las pinturas se habían perdido, ofreció volverlas a pintar tal como en el encargo original. Una muestra de gratitud hacia Ross, que fue su mecenas. El neoyorquino le pidió al artista hacer una copia exacta de las obras originales. Sin embargo, el español le advirtió que debía reinterpretar e imaginar de nuevo cada obra, tardando varios meses en hacer una nueva versión de todos los cuadros, incluyendo el Boogie Woogie, en su taller de Barcelona donde vivía. Para entonces Dalí se había convertido en un pintor mundialmente famoso, conocido por ser imprevisible, extravagante y que usaba una mezcla surrealista de brutal y divino. La segunda versión de la obra fue distinta. Ahora aparecían dos figuras y la tuba ya no estaba. Dalí también alteró el entorno. Los dos bailarines se encuentran inmersos en un paisaje árido, típico del artista. Así nació The Seven Lively Arts, o la danza, también llamado rock and roll, como es conocido este óleo de 84 por 116 centímetros, firmado en la parte central por Dalí. El cuadro estuvo varios años en el teatro de Billy Rose, pero después fue comprado por su socio Joel Malin, quien a su vez terminó vendiéndolo a la casa de subastas Sotheby's en Nueva York, que lo subastó el 14 de mayo de 1985. Alguien, posiblemente Victoria Eugenia, la esposa de Escobar, pagó los $209.000, alrededor de 490.000 actuales, que pedían por esta obra maestra registrada en el catálogo de la Fundación Dalí. El cuadro llegó a Colombia y fue exhibido en uno de los salones de Mónaco por su orgullosa nueva dueña. La Fundación Dalí, que lleva un registro minucioso de las obras, dice que estaba en una colección privada para la época. La información tomada del catálogo de la Fundación Gala Dalí sobre la hoja de vida de la obra no aparece la propiedad de la familia Escobar Henao, solamente menciona
una colección privada, luego de la subasta de 1985. Pero de Dance recibió su bautizo de fuego en Medellín el 13 de enero de 1988 con el bombazo del cartel de Cali al edificio Mónaco que fue semidestruido. Muchas de las obras arruinadas, pero esa en especial fue rescatada por Pastora, la hermana de Victoria Eugenia, quien se lo llevó a su casa en la urbanización El Diamante, antes de la familia Escobar Henao, al frente del Club Campestre, donde quedaron a buen resguardo algunas de las obras que resultaron indemnes en el atentado. Se puede ver el interior del edificio Mónaco semidestruido por la bomba del 88. Pueden apreciarse esculturas precolombinos y algún cuadro de un escultor desconocido. La fachada de la casa del barrio El Diamante, donde estuvo por varios años el cuadro de Dalí. Cuando los Pepes comenzaron su escalada de bombas, incendios y destrucción contra las propiedades de Escobar y sus familiares, fue inevitable que una noche de marzo del 93 un grupo de vengadores se presentara en esa urbanización El Diamante a quemar la casa de la cuñada de Escobar. Carlos Castaño comandaba el grupo y, fascinado por lo que veía a través de la ventana principal, ordenó descolgar el cuadro antes de su violenta acción. The Dance finalmente quedó en manos de Fidel Castaño, jefe de los Pepes, un gran aficionado al arte. Al año siguiente, muerto Escobar, como parte de los pactos de no agresión de la familia, Victoria le envió los certificados de autenticidad que tenía en su poder. Cuando Carlos Castaño, en su desesperación, ya adicto a la cocaína, ordenó a sus testaferros que vendiesen sus obras de arte, ahí estaba el cuadro de Dalí. La pintura salió discretamente del país y fue vendida en 1984 por la Galería Christie de Londres a un coleccionista privado, pero no se mencionaba ni el vendedor ni Escobar. La casa de subastas valoró la obra en un elevado precio de $625,000. Un empresario japonés, Teiso Morohashi, fundador de la empresa minorista de productos deportivos Sebio, compró el cuadro a un precio final que nunca se dio a conocer. Este señor Morohashi siempre quiso tener el cuadro desde que lo conoció en 1973. Él es un gran coleccionista de arte, especialmente fascinado con Dalí, y adquirió 330 pinturas, esculturas y obras de arte del artista. Posteriormente las donó junto con 70 obras de otros artistas para crear el Museo de Arte Moderno Morohashi, que abrió en 1999 en la región de Fukushima. El viernes 11 de marzo del 2011 ocurrió en Japón el cuarto mayor terremoto que se haya registrado en los últimos 150 años. La violenta sacudida desencadenó un tsunami gigante que formó una pared de agua de 15 metros de altura. Mientras en Fukushima las olas barrían los diques, el señor Masako Ono, que hacía parte del equipo curatorial del Morohashi Museum, logró resguardar la colección de tal manera que el Dalí hoy todavía sigue expuesto y a salvo. Luis Caballero Holguín. La sala principal de los Escobar Henao en el barrio El Diamante tenía un juego de muebles en rosa viejo y estaba dominado por un gran tríptico del pintor bogotano Luis Caballero, cuyo destino es incierto. En las mesas pueden verse unas garzas de Murano y otros adornos con una piel de oso debajo de la mesa de vidrio. Las obras de Salvador Arango Botero. Están reseñadas dos obras del maestro Arango en esta colección. La primera de ellas era una escultura que adornaba la Casa del Diamante cuando la familia Escobar se la compró a la familia Fajardo Moreno antes de vivir en Mónaco. Inicialmente no entraron en el negocio, pero tanto insistió Escobar que finalmente los Fajardo Moreno se la cedieron. Y la segunda es, por supuesto, la ya mencionada Hombre con cohete del edificio OVNI. Aquí se vio la localización original de la escultura en la Casa del Diamante, y aquí está la localización actual en un edificio en el poblado. Según datos tomados de una publicación de la revista Semana en 2018 sobre un supuesto documento notarial que dejó Escobar con fines de herencia y otras informaciones publicadas en diferentes libros o artículos, esta podría ser la lista disponible de obras de arte de la familia Escobar Henao, que incluye la mayoría de las del edificio Mónaco, el alterno en el edificio OVNI y otras que nunca se sabrá dónde estuvieron expuestas. Aquí estamos viendo una llamada Niña con lazo o también Alicia en el País de las Maravillas, que supuestamente era de Dalí,
que entran dentro de este inventario. Aquí hay otras que son las flores carnívoras de Alejandro Obregón y otra foto de la misteriosa obra que salió en el periódico El Tiempo luego de la explosión de Mónaco, con una muy mala resolución de la foto del periódico que no permite saber exactamente cuál es. Aquí aparecen las maravillosas obras de Claudio Bravo que le encantaban a Victoria Eugenia. Esta es Bacanal y la siguiente foto es la de los monjes. Tuvieron varios bravos, pero realmente no se sabe el destino de esos cuadros. Aquí se aprecia una de las paredes del diamante donde posiblemente estaba uno de esos maravillosos bravos. Un inventario apresurado muestra este bodegón de Telle Cuellar. En una de las salas de Mónaco podemos ver un Mansur. Tenían varios de Edgar Negret, La Metamorfosis y un sol gigante en la piscina del último piso. Ricardo Gómez Campuzano, paisajes típicos y paisajes con vacas. De Picasso varios, incluyendo esta que se llama Mujer con sombrero. Alfredo Iriarte, al menos un bodegón con limones, varias esculturas de Rizel Burgovitsky y finalmente está reportado un torso del escultor Igor Mitoraj. Finalmente, los cuadros exhibidos en la cárcel de la catedral, en varias fotos pueden verse estas calas o alcatraces que son típicos de Diego Rivera y varios cuadros eh, que son de autor desconocido. Adicionalmente, de Rangel Gutiérrez había diferentes versiones de los guardaespaldas que eran muy preferidos por Escobar, tanto que en un momento dado le pidió al autor que le pintara en formato pequeño para regalarle a sus allegados. Finalmente, un afiche que se hizo muy célebre, eh, Mi primer millón, que sale en diferentes episodios de la catedral. Finalmente, un cálculo muy moderado del valor de esta colección era de 1.500 millones de dólares, según diversas fuentes. Años después, diferentes artículos dijeron que varias de las obras eran falsas. Uno de los Grau, uno de los Fantásticos Bravo, alguno de Botero y seguramente varios más. Una colección de este tamaño nunca se sabe, sobre todo con obras compradas en el mercado negro sin los debidos certificados. La lista de artistas no incluidos en las publicadas es extensa, pero en especial deben mencionarse notables ausencias de Francisco Madrid y Arcadio González, dos preferidos de mafiosos de todas las pelambres, además de menciones inesperadas que aparecen en eventos como esta del narcobodegazo, de la Dirección de Estupefacientes, con supuestas obras que nunca se le conocieron a la familia Escobar en ninguna de sus propiedades. Esta última obra son Los Villaristas, de autor desconocido, vendida en el narcobodegazo de la Dirección Nacional de Estupefacientes en el 2010, en que supuestamente aparecen Pablo Escobar y su hermano Roberto.